Cuando comprendes lo que otros ignoran, Leonardo explica el peso de la visión profunda. Le temblaba la mano, no por miedo, pero algo peor, la certeza absoluta de que nadie más en esa habitación podría ver lo que él vio. Era una fría noche de invierno en Milán, en el Palacio Sforza, y Leonardo da Vinci estaba frente a una audiencia de nobles, comerciantes e ingenieros. Todos esperaban su presentación sobre un nuevo sistema de canales que podría cambiar el curso de las aguas y la suerte de la ciudad. Pero Leonardo no podía hablar. Sus ojos estaban fijos en algo que nadie más parecía notar: la grieta en la columna de mármol detrás del duque. Esa línea delgada, casi invisible, recorría la piedra como una vena oscura. Para otros, era solo un defecto insignificante. Para Leonardo, fue el presagio de un inevitable colapso estructural. Calculó mentalmente la presión del techo, la distribución del peso, la humedad invernal. En menos de un año, esa columna cedería, y con él, parte del palacio. Pero cuando Leonardo intentó advertir al duque interrumpiendo su propia actuación, se encontró con miradas en blanco. Algunos se rieron, otros susurraron. El duque Ludovico levantó la mano con impaciencia. «Leonardo, por favor, estamos aquí para hablar de agua, no de rocas agrietadas. Continúa». Leonardo tragó saliva. La sensación era asfixiante. ¿Cómo explicar que no estaba siendo dramático? Que esto no era paranoia, sino pura geometría, que la línea que vio era el destino mismo trazándose ante sus ojos. Lo intentó de nuevo, más lento, más claro. Explicó los ángulos, las fuerzas, la lógica implacable de la física, pero cuanto más hablaba, más se alejaba de los rostros que tenía delante. Era como gritar hacia un abismo y escuchar solo tu propio eco. Esa noche, Leonardo salió del palacio en silencio. Todavía le temblaban las manos, pero ahora no se trataba solo de la columna. Fue porque había comprendido algo devastador. Ver lo que otros no ven no es un regalo, es una frase solitaria. Semanas después, Leonardo estaba en su estudio, rodeado de cuadernos llenos de dibujos anatómicos, máquinas voladoras, estudios de luces y sombras. Cada página fue un intento desesperado de traducir lo invisible en algo que el mundo pudiera entender. Pero cuanto más dibujaba, más se daba cuenta de la creciente distancia entre su mente y la de los demás. Su asistente, Francesco, entró en la habitación con pintura fresca. Era un joven prometedor, con buen ojo, pero aún limitado. Leonardo preguntó, casi como si fuera una prueba: «Francesco, mira esa calavera en el estante. ¿Qué ves?» Francisco miró. «Una calavera, maestro. De un anciano, tal vez». Leonardo asintió lentamente. «¿Y si te dijera que dentro de ese cráneo hay un universo entero? Que cada hueso cuenta la historia de cómo comía, cómo dormía, cómo pensaba, que la curvatura de su mandíbula revela si estaba feliz o amargado?» Francesco sonrió, educado pero confundido. «Ciertamente, maestro, tu mente ve cosas que nosotros, los mortales, nunca veremos». Leonardo sintió el peso de esa frase. Mortales, como si fuera otra cosa. Pero no fue así. Era tan mortal como cualquiera. La diferencia era que había aprendido a observar y ahora pagaba el precio por ello. Porque ver demasiado significa llevar consigo verdades que nadie quiere escuchar. Significa predecir ruinas que aún no han ocurrido. Significa darse cuenta de la fragilidad de todo, de las columnas, de los cuerpos, de las promesas humanas. Esa misma semana, Leonardo recibió una carta urgente del duque. Ella simplemente dijo: «Vuelve al palacio». Algo pasó. Cuando llegó, encontró la habitación sumida en el caos. La columna había cedido, no del todo, pero sí lo suficiente como para que parte del techo se derrumbara durante un banquete. 3 personas resultaron heridas. Uno de ellos, en serio. El duque Ludovico estaba pálido, rodeado de consejeros que gesticulaban y gritaban. Cuando vio a Leonardo, caminó hacia él con pasos pesados. «Lo sabías», dijo Ludovico en voz baja, llena de algo entre admiración y resentimiento. «Lo sabías y no te escuché». Leonardo no respondió, porque eso no fue una victoria. Fue solo la confirmación de algo mucho más oscuro, la maldición de tener razón cuando todos los demás están equivocados. Y entonces, por primera vez, Leonardo se dio cuenta de algo que cambiaría todo. No era el único. A lo largo de la historia, otros habían llevado esta carga. Otros habían visto lo invisible y habían sido ignorados. Otros habían muerto solos, incomprendidos, agotados de intentar traducir el lenguaje del universo a oídos que no querían oírlo. Pero había algo más, algo que Leonardo aún no entendía del todo. Un secreto escondido en el propio acto de observar. Una verdad sobre el precio de la visión profunda que solo descubriría al afrontar el mayor desafío de su vida, y estaba a punto de comenzar. Si esta historia está despertando algo en ti, suscríbete al K-Final. Aquí exploramos los misterios de la mente, la observación y el peso invisible de ver lo que el mundo ignora.
Han pasado 3 meses desde el colapso. Leonardo volvió a su rutina de soledad creativa, pero algo había cambiado. Comenzó a notar un patrón inquietante. Cuanto más observaba, más parecía resistirse el mundo que lo rodeaba a sus descubrimientos. No fue solo ignorancia, fue algo más activo, más intencional. Un día, mientras estudiaba el vuelo de los pájaros en campo abierto cerca de Milán, Leonardo se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Un hombre con una capa oscura mantuvo la distancia, pero sus ojos nunca dejaron de mirarlo. Cuando Leonardo se giró bruscamente, el hombre desapareció entre los árboles. La semana siguiente, 3 de sus cuadernos desaparecieron del estudio. No eran cuadernos ordinarios. Contenían estudios sobre anatomía prohibida, observaciones sobre el movimiento de las estrellas que contradecían la doctrina oficial, bocetos de máquinas que desafiaban la física aceptada. Francesco entró en pánico. «Maestro, si estos dibujos caen en las manos equivocadas, ya están caídos», interrumpió Leonardo, su voz extrañamente tranquila. «La cuestión no es si robaron, es por qué robaron». Y entonces comprendió, el antagonista no era una persona, era el miedo colectivo a la verdad misma. Leonardo fue convocado a una audiencia privada con el Consejo de Sabios de la ciudad, un grupo de teólogos, filósofos y aristócratas que decidían qué se podía o no enseñar, estudiar y debatir. Ocupaban una habitación imponente, iluminada únicamente por velas que proyectaban largas sombras sobre las paredes de piedra. Al frente del consejo estaba el padre Girolamo, un hombre de mirada penetrante y voz suave y peligrosamente educada. Tenía en la mano uno de los cuadernos robados. «Señor da Vinci», comenzó Girolamo, hojeando las páginas con dedos lentos. «Sus observaciones son impresionantes, inquietantemente impresionantes». Leonardo no respondió. Sabía que cualquier palabra podía usarse en su contra. «Aquí», continuó Girolamo señalando un dibujo anatómico, «describes el corazón humano como una bomba mecánica, no como el hogar del alma, sino como una máquina. Porque eso es exactamente lo que es», dijo Leonardo con voz firme. «Miré cadáveres, diseccioné corazones, tracé cada vena, cada válvula. No estoy especulando, estoy viendo». El silencio que siguió fue denso. Los otros miembros del consejo intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre canoso llamado Luca, se inclinó hacia adelante. «Y lo que ves, Leonardo, contradice lo que sabemos, contradice siglos de sabiduría». «¿Sabiduría basada en qué?», replicó Leonardo, incapaz de contener su frustración. «¿En textos antiguos? ¿En suposiciones no comprobadas? Veo con mis propios ojos. Mido, calculo, dibujo. La verdad no se doblega a lo que queremos creer». Girolamo cerró el cuaderno con un sonido seco. «Ese es precisamente el problema, señor da Vinci. Su verdad altera el orden, asusta a la gente. Les hace cuestionar no solo sus corazones, sino el tejido mismo de la realidad que mantiene unida a nuestra sociedad». Leonardo sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Por primera vez comprendió la verdadera naturaleza del antagonista. No era la iglesia, no era la nobleza, era el consuelo de la ignorancia. La gente no quería verlo, porque ver significaba responsabilidad, significaba aceptar que el mundo no era tan sólido, tan sagrado y tan predecible como ellos necesitaban. Esa noche, Leonardo caminó por las calles vacías de Milán. La ciudad dormía, ajena a los conflictos invisibles que decidían su futuro. Se detuvo ante un puente de piedra, apoyó las manos en la fría barandilla y miró hacia el río oscuro. Por un momento, solo un momento, deseó ser como los demás. Deseaba poder mirar una columna y ver solo mármol, mirar al cielo y ver solo belleza, no las implacables matemáticas de las órbitas planetarias. Pero entonces algo sucedió. Una mujer apareció al otro lado del puente. Caminaba lentamente, con la postura de quien lleva un peso invisible. Su ropa era sencilla, pero sus ojos brillaban con esa dolorosa lucidez que Leonardo conocía demasiado bien. Cuando sus miradas se encontraron, ella se detuvo. «Tú también lo ves, ¿no?», preguntó con la voz ronca por la emoción reprimida. Leonardo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Ver qué?». «Todo», respondió ella, mientras las lágrimas comenzaban a caer. «Las grietas, las mentiras, la fragilidad de todo. Pensé que me estaba volviendo loco, pero cuando te miro, veo a alguien que lleva la misma carga». Ella se acercó y Leonardo se dio cuenta. Era una boticaria, una curandera que estudiaba hierbas y enfermedades. Debajo del brazo llevaba cuadernos llenos de observaciones sobre el cuerpo humano, sobre síntomas que los médicos oficiales ignoraban. Su nombre era Elena y estaba siendo investigada por brujería. En aquella conversación en el puente,
Leonardo comprendió algo devastador. No estaba solo en su soledad. Hubo otros, dispersos por todo el mundo, escondidos en talleres, bibliotecas y talleres, que también vieron más allá del velo de la normalidad. Y todos pagaron el mismo precio: miedo, aislamiento, persecución. Elena dijo que había predicho una epidemia en la ciudad 6 meses antes, basándose en los patrones de enfermedad que observó. Nadie la escuchó. Cuando finalmente llegó la epidemia, fue acusada de haber provocado la plaga con magia negra. No pueden soportar la idea de que simplemente los miré, dijo, con la voz temblorosa. Prefieren llamarme bruja antes que admitir que ignoraron las señales. Leonardo sintió que una ira profunda y silenciosa crecía en su interior. No era ira contra la gente común, sino contra el sistema que les enseñó a temer la observación, que convirtió la curiosidad en un crimen, que castigó a quienes se atrevieron a ver. Y entonces tomó una decisión. Elena, dijo, tomándole las manos con firmeza, no estamos locos, y no estamos solos, pero si seguimos observando, documentando, seremos aplastados uno por uno. ¿Qué estás proponiendo? Leonardo miró el río, las estrellas reflejadas en el agua, la geometría invisible que conectaba todas las cosas. Probaré que la visión profunda no es una maldición. Construiré algo que nadie pueda ignorar, algo que obligue al mundo a ver. Pero lo que Leonardo aún no sabía era que esta decisión lo pondría en curso de colisión con fuerzas mucho más poderosas de lo que imaginaba, y que el precio de la prueba sería mayor que cualquier verdad que ya hubiera descubierto. Y Leonardo no durmió esa noche, ni siquiera el siguiente. Su mente trabajaba a una velocidad febril, conectando puntos que antes parecían aislados. Se dio cuenta de que la solución no estaba en discutir, en explicar, en intentar traducir lo invisible para quienes se negaban a mirar. La solución fue mostrarlo de una manera tan innegable que al mundo no le quedara más remedio que verlo. En los días siguientes, Leonardo empezó a trabajar en secreto. Transformó una parte abandonada de su estudio en un laboratorio oculto, al que solo se puede acceder a través de un pasillo escondido detrás de una estantería. Allí reunió todo lo que había aprendido sobre anatomía, ingeniería, óptica y matemáticas. Elena se convirtió en su aliada más cercana. Aportó conocimientos sobre el cuerpo humano que complementaron perfectamente las observaciones mecánicas de Leonardo. Juntos, comenzaron a mapear algo revolucionario, una prueba física de que la observación profunda no era magia, sino ciencia pura. Francesco, el asistente, sabía que algo estaba pasando, pero Leonardo lo mantuvo alejado, no por desconfianza, sino por protección. Cuanta menos gente lo supiera, menor sería el riesgo. La primera fase del plan de Leonardo era simple, pero audaz. Necesitaba demostrar públicamente que podía predecir eventos futuros con precisión matemática, no adivinando, sino observando sistemáticamente patrones invisibles. Empezó poco a poco. Observó el comportamiento de las mareas en el canal cercano al palacio, anotó las fases de la luna, la temperatura y la dirección del viento. En 3 semanas pudo predecir con precisión el momento en el que el canal se desbordaría provocando una pequeña inundación. Cuando esto sucedió, algunos comenzaron a susurrar. ¿Cómo lo supo? Leonardo no respondió. Él simplemente sonrió y continuó trabajando. Luego predijo el colapso de un viejo puente en las afueras de la ciudad. Envió una carta anónima al consejo, indicando la fecha exacta. 7 días después, el puente cedió. Afortunadamente, nadie resultó herido. Leonardo se había asegurado de que la zona estuviera cerrada de antemano. Ahora la gente ya no susurraba. Hablaron abiertamente, algunos con admiración, otros tienen miedo. El padre Girolamo estaba entre los que sintieron miedo. Una tarde, mientras Leonardo y Elena examinaban un esqueleto humano en el laboratorio secreto, Francesco irrumpió jadeando por el pasadizo oculto. «Maestro, ya vienen». Leonardo levantó la vista, impasible. «¿Oms? El consejo. Guardias. Girolamo está a la cabeza. Dicen que estás practicando artes prohibidas, que tus predicciones son un pacto con fuerzas oscuras». Elena palideció, pero Leonardo mantuvo la calma. Él también lo había predicho. «Francesco, cálmate. Sabía que vendrían. De hecho, quería que vinieran». «¿Cómo esto?», Elena preguntó, su voz tensa. Leonardo caminó hacia una mesa cubierta con un mantel oscuro. Con un movimiento fluido, retiró la tela, revelando una estructura compleja, un modelo mecánico del ojo humano, ampliado 10 veces, con cada parte móvil, la córnea, el iris, el cristalino, la retina, meticulosamente recreada en metal, vidrio y cuero. «Esto», dijo Leonardo con la voz llena de emoción contenida, «es la prueba de que ver no es magia, es geometría viva». Elena se acercó asombrada. «¿Construiste un ojo?». «No solo lo construí, lo hice funcionar, R. Mira». Leonardo ajustó una palanca.
El modelo se movía suavemente. La lente cambiaba de forma y el iris se contraía y expandía a medida que la luz artificial incidía sobre él. Fue una danza mecánica perfecta y al mismo tiempo profundamente humana. Cuando vean esto, continuó Leonardo, cuando comprendan que la visión puede ser desmantelada, estudiada, recreada, ya no podrán negarla. La observación profunda no es un don divino ni una maldición demoníaca. Es simplemente atención extrema a la arquitectura de lo real. Los guardias entraron al estudio minutos después. El padre Girolamo estaba al frente, acompañado por 2 miembros del consejo y 4 soldados armados. Sus rostros eran máscaras de autoridad, pero Leonardo notó algo más. Tenían miedo de lo que pudieran encontrar. Leonardo da Vinci, anunció Girolamo, su voz resonando en las paredes de piedra. Estás acusado de prácticas heréticas, de perturbar el orden público con predicciones imposibles y de difundir ideas peligrosas que socavan los fundamentos de la fe. Leonardo no retrocedió. Me gustaría defenderme. No hay defensa para... Me gustaría demostrar mi defensa, interrumpió Leonardo con firmeza. Dame 10 minutos, solo 10. Si al final todavía crees que soy un hereje, iré contigo en silencio. Girolamo vaciló. Algo en la mirada de Leonardo lo perturbó. No era desafío ni arrogancia, era una certeza tranquila. 10 minutos, asintió Girolamo de mala gana. Leonardo los llevó al laboratorio secreto. Cuando se abrió la puerta, revelando el espacio lleno de esqueletos, dibujos anatómicos, instrumentos ópticos y el enorme modelo del ojo humano, los guardias retrocedieron instintivamente. Pero Leonardo empezó a hablar. Explicó con voz tranquila y precisa cómo funciona el ojo. Cuando la luz entra en la córnea y pasa a través del cristalino, proyecta una imagen invertida en la retina. ¿Cómo interpreta el cerebro esta imagen? Creando la ilusión de que vemos el mundo tal como es. Pero no lo vemos, dijo Leonardo, tocando el modelo con reverencia. Solo vemos patrones de luces y sombras, y aquellos que aprenden a observar estos patrones con absoluta atención pueden predecir lo que otros llaman imposible. Rotó el modelo, mostrando cómo pequeños cambios en la curvatura de la lente alteraban por completo la imagen proyectada. Predije la inundación porque observé el agua, no porque invoqué a los espíritus. Predije el colapso del puente porque medí las grietas invisibles, calculé la presión y estudié la estructura. No hay magia en esto, solo hay paciencia para ver lo que siempre está delante de nosotros. Elena, que miraba desde lejos, sintió lágrimas en los ojos, porque Leonardo no solo se defendía, él estaba enseñando. Estaba demostrando que la visión profunda no era privilegio de unos pocos, sino una disciplina al alcance de cualquier mente dispuesta a frenar y mirar de verdad. El padre Girolamo estaba pálido. Se acercó al modelo, tocó la superficie de vidrio que representaba la córnea. Le temblaron los dedos. Si eso es cierto, murmuró, casi para sí mismo, entonces todo lo que enseñamos sobre la naturaleza de la percepción no está mal. Lo interrumpió Leonardo suavemente. Es simplemente incompleto. En ese momento sucedió algo inesperado. Luca, el canoso miembro del consejo, dio un paso adelante. Tenía las manos entrelazadas detrás de la espalda y su rostro tenía una expresión que Leonardo no podía descifrar. Sir Da Vinci, dijo Luca en voz baja, su demostración es impresionante, inquietante incluso, pero hay algo que no has considerado. ¿Qué?, preguntó Leonardo, sintiendo de repente frío. Luca sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. Eso tal vez no queremos que la gente lo vea. El silencio que siguió fue absoluto. Elena apretó el brazo de Leonardo. Francesco instintivamente retrocedió. Y luego, Luca prosiguió, con una frialdad que le heló la sangre a Leonardo. Crees que nos estás enseñando algo nuevo, pero ya sabemos que es posible una observación profunda. Siempre lo supimos. La pregunta nunca ha sido si existe. La pregunta es quién puede usarlo. Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, respondió Luca, acercándose lentamente, que hay una razón por la que mantenemos el conocimiento bajo control. Hay una razón por la que castigamos a quienes ven demasiado. Porque una sociedad de observadores profundos es una sociedad imposible de gobernar. Y en ese momento, Leonardo comprendió la verdadera dimensión del antagonista. No fue ignorancia, fue un control intencional de la percepción. Leonardo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No era ira lo que sentía, fue algo mucho peor, la devastadora comprensión de que estaba luchando contra un enemigo que nunca era ciego, sino solo calculadamente selectivo. Luca caminó alrededor del modelo del ojo humano.
sus dedos deslizándose por la superficie metálica con familiaridad perturbadora. ¿De verdad pensaste que fuiste el primero, Leonardo?, preguntó Luca, casi con lástima. ¿Que fuiste el único en notar los patrones? Durante siglos han aparecido hombres y mujeres como tú, observadores, visionarios. ¿Y sabes lo que les sucede? Leonardo no respondió. Su mandíbula estaba cerrada. Se absorben o se eliminan, continuó Luca. Los más sabios aceptan trabajar para nosotros, en secreto, creando tecnologías que solo los poderosos deberían conocer. Los testarudos. Hizo una pausa dramática. Bueno, desaparecen, y sus ideas mueren con ellos. Elena dio un paso adelante con voz temblorosa pero desafiante. ¿Entonces sabes que la gente está enferma y la dejas morir? ¿Sabes que las estructuras van a colapsar y permites que eso suceda? Luca se volvió hacia ella con una mirada gélida. Gestionamos el conocimiento, porque si todos pudieran predecir, si todos pudieran ver más allá del velo, el caos sería absoluto. Imaginemos una ciudad donde cada campesino cuestione cada orden, cada ley, cada pilar de autoridad. Eso no sería libertad, sería anarquía. El padre Girolamo, hasta entonces silencioso, finalmente habló, y su voz transmitía una tristeza genuina que sorprendió a Leonardo. Luca está siendo cruel en la forma en que lo dice, pero no se equivoca, Leonardo. La verdad es que la sociedad necesita misterio, necesita jerarquía. Si todos vieran tan claramente como tú, no habría más fe, no habría más esperanza, solo fría mecánica. Leonardo sintió que algo se rompía en su interior. ¿Estás diciendo que elegiste mantener a la gente ciega? No te ciegues, corrigió Girolamo en voz baja. Protegidos de la insoportable verdad de que solo somos máquinas complejas en un universo indiferente. Por un momento, Leonardo vaciló, porque una parte de él, una parte pequeña pero real, entendió el argumento. Conocía el peso de la visión profunda, conocía la soledad que traía. Sabía que había noches en las que miraba el cielo estrellado y no sentía admiración, sino vacío, porque solo veía matemáticas donde otros veían poesía. ¿Realmente quería imponer esto al mundo? Pero entonces, sus ojos se encontraron con los de Elena, y en esa mirada vio algo que Luca y Girolamo nunca pudieron entender: elección. Elena no había sido obligada a mirar, ella había elegido ver. Y a pesar del dolor, a pesar del aislamiento, a pesar de la persecución, ella no cambiaría su lucidez por nada, porque ella era libre. Leonardo respiró hondo. Cuando habló, su voz era firme, cargada de una convicción que provenía de algún lugar profundo e inquebrantable. Ustedes están equivocados. Luca arqueó una ceja. ¿Oh, sí? Sí, porque cometes el error fundamental de pensar que la visión profunda quita la humanidad a las personas. Pero es todo lo contrario. Revela responsabilidad. Cuando realmente ves, cuando comprendes las consecuencias de cada acción, de cada elección, no te vuelves frío, te vuelves consciente. Y la conciencia es el único camino verdadero hacia la compasión. Se volvió hacia Girolamo. Dices que la fe desaparece cuando vemos la mecánica, pero yo digo que la verdadera fe comienza cuando entendemos la complejidad y, sin embargo, elegimos preocuparnos, elegimos crear, elegimos amar, sabiendo que somos frágiles y temporales. Elena le apretó la mano y las lágrimas corrían por su rostro. Leonardo dio un paso hacia Luca. Sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que el consejero retrocediera involuntariamente. Y en cuanto a mantener a la gente protegida, eso no es protección, es robo. Les robas la oportunidad de elegir, de crecer, de convertirse en algo más que ganado obediente. Luca aplaudió lentamente y el sonido resonó en las paredes de piedra. Un discurso inspirador, Leonardo. Cierto, pero inútil. Hizo una señal a los guardias. Arréstenlo, a la mujer también. Sus obras serán confiscadas y archivadas donde nadie podrá encontrarlas. Los guardias avanzaron, pero luego, el giro. Francesco, el joven asistente que todos pensaban que era demasiado ingenuo para entender, dio un paso adelante. Del interior de su bata, sacó un juego de papeles cuidadosamente doblados. Yo no haría eso, caballeros. Luca se giró, irritado. ¿Qué? Francesco desdobló los papeles. Eran copias, docenas de copias de los dibujos de Leonardo, sus cuadernos, sus observaciones. Y no solo eso, eran cartas dirigidas a universidades de Florencia, Venecia, París e incluso de lugares tan lejanos como Constantinopla. Durante los últimos 3 meses, dijo Francesco con voz temblorosa pero determinada, mientras observabas a mi maestro, lo copié todo, cada dibujo, cada observación, cada técnica, y lo envié a todos los rincones del mundo conocido.
El rostro de Luca perdió color. «Puedes arrestar a Leonardo», continuó Francesco, ahora con más confianza. «Puedes quemar este estudio, puedes matarme, pero ya es demasiado tarde. El conocimiento ya está difundido. En semanas, cientos de las mentes estarán estudiando estas ideas, pruebas, replicando. No puedes controlarlos a todos». Elena se tapó la boca, sorprendiéndose a sí misma. Leonardo miró a su asistente con una mezcla de orgullo, terror y absoluta admiración. «Francisco, tú, aprendí de usted, maestro», dijo Francesco, sonriendo con lágrimas en los ojos. «Aprendí que observar en silencio no es suficiente. A veces es necesario actuar, incluso cuando parece imposible». Girolamo dejó escapar un largo y profundo suspiro. Miró a Luca, que estaba helado, calculando claramente las consecuencias de aquello. «Se acabó, Luca», dijo Girolamo con voz cansada. «Él ganó. No podemos detener una idea que ya tiene vida propia». Pero Luca no se rindió tan fácilmente. Entrecerró los ojos, y cuando habló, había veneno en cada palabra. «No tienes idea de lo que acabas de hacer. No tienen idea del caos que desatarán. Cuando todos crean que pueden ver, cuando todos piensen que son observadores profundos, la sociedad implosionará, y la sangre estará en vuestras manos». Leonardo dio un paso adelante y se colocó entre Luca y Francesco. «Tal vez, quizás el mundo no esté preparado. Quizás haya dolor en el camino. Pero prefiero vivir en un mundo donde la gente elige sus errores que en un mundo donde se les mantiene ciegos para conveniencia de los poderosos». Se volvió hacia los guardias, que parecían confundidos, sin saber a quién obedecer. «Puedes arrestarme, pueden intentar silenciarme, pero no pueden borrar lo visto. No pueden desinventar la observación. La visión profunda no es mía, pertenece a todo aquel que se atreva a mirar». Girolamo hizo un gesto de cansancio. «Déjalos ir», estalló Luca. «¿Qué? ¿Te has vuelto loco?» «No», respondió Girolamo, y por primera vez había algo parecido al respeto en su mirada mientras miraba a Leonardo. «Simplemente entendí que algunas batallas ya están perdidas incluso antes de comenzar. Si arrestamos a Leonardo ahora, se convertirá en mártir. Tus ideas se vuelven aún más poderosas». Se acercó a Leonardo en voz baja, solo para ellos dos. «Usted ganó esta batalla, señor Da Vinci, pero la guerra entre los que ven y los que gobiernan, esta guerra es eterna, y acabas de garantizar que esto continuará durante siglos». Leonardo sostuvo la mirada de Girolamo. «Que así sea». Los guardias se alejaron. Luca salió furioso de la habitación con furia silenciosa. Girolamo se quedó un momento más, contemplando el modelo del ojo humano. «Es hermoso», murmuró, inquietante, pero hermoso. Y luego él también se fue. Leonardo, Elena y Francesco se quedaron solos en el laboratorio, todavía procesando lo sucedido. El silencio era denso, lleno de alivio, miedo y una extraña sensación de amarga victoria. Francesco finalmente rompió el silencio. «Maestro, ¿hice lo correcto?» Leonardo abrazó fuertemente a su asistente. «Hiciste lo único correcto». Pero mientras los tres se abrazaban, Leonardo sintió una verdad incómoda en lo profundo de su alma. Luca tenía parte de razón. El mundo estaba a punto de cambiar, y el cambio siempre trae dolor antes de traer curación. La pregunta ahora era, ¿valdría la pena el precio? Han pasado 3 años. Leonardo estaba parado en el mismo puente donde conoció a Elena por primera vez. La ciudad a su alrededor había cambiado por completo. Los ejemplares de sus cuadernos, esparcidos por Francesco, habían despertado los espíritus en todas partes. Jóvenes eruditos diseccionaron cadáveres públicamente. Los ingenieros construyeron máquinas imposibles. Se buscaba a curanderas por sus precisas observaciones, pero también hubo caos. Los conflictos entre observadores e instituciones antiguas se multiplicaron. Leonardo recibió cartas de gratitud, de odio, de desesperación. Personas que habían aprendido a ver y ahora no podían parar. Azares de Belena apareció a su lado. «Estás pensando en ellos otra vez. Los que se perdieron, los que vieron demasiado, demasiado rápido. No se puede salvar a todo el mundo. La visión profunda siempre ha sido una elección arriesgada, pero fue su elección». Esa noche, Francesco le presentó a Sofía, una joven acusada de brujería por predecir un incendio. Leonardo se arrodilló ante ella. «¿Qué sientes cuando ves estas cosas? Miedo, soledad, ira que nadie más verá. Esta ira es una trampa, tu alerta, pero luego deben aceptar que la elección es suya. Ver no te hace responsable de las decisiones de otras personas». Francesco preguntó, «¿Pero entonces cuál es el punto?» Leonardo miró a los jóvenes que lo rodeaban. «La visión profunda no se trata de cambiar el mundo, se trata de honrar la verdad. Verás belleza donde otros ven la superficie. Y de vez en cuando te encontrarás con otra mente que ve lo mismo que tú. En ese momento toda la soledad habrá valido la pena». «¿Cómo soportas esto?», preguntó Sofía. «Recuerdo que observar es un acto de amor. Cuando tú realmente ves algo,
le dice al universo, tú importas, esto es sagrado. En las semanas siguientes, Leonardo escribió una guía para futuros observadores sobre el silencio, la compasión, la responsabilidad y el misterio. Elena leyó el manuscrito. Finalmente lo entiendes. El peso de la visión profunda no es un castigo, es un privilegio. Leonardo asintió. Sí, finalmente lo entiendo. Años más tarde, Francesco le preguntó al moribundo Leonardo, si pudieras elegir no ver tan profundamente, ¿elegirías eso? Leonardo sonrió. No, porque ver es verdaderamente estar vivo. Miró por la ventana. El universo siempre está hablando. La mayoría nunca escucha, pero quienes escuchan participan en una conversación eterna. Con voz firme dijo, no tengáis lástima por los que ven demasiado, lástima de aquellos que nunca aprenden a mirar. Y Sofía se convirtió en una gran sanadora. Francesco conservó los escritos, Elena continuó enseñando, y Leonardo se convirtió en leyenda por demostrar que la visión profunda es la forma más honesta de habitar el mundo. Hoy el peso permanece. Cada vez que alguien ve lo que otros ignoran, camina por el mismo camino que Leonardo. Ver profundamente no es ni una maldición ni una bendición. Es una forma de existir, más consciente, más solitaria, más responsable, pero también más viva. La pregunta no es si el peso vale la pena. La pregunta es, ¿estás dispuesto a honrar lo que ves? Si este viaje despertó algo en ti, suscríbete al canal. Aquí exploramos los misterios de la mente y el peso invisible de ver lo que el mundo ignora, porque ver profundamente es un acto de valentía.